de lo que está ocurriendo en este escenario que tenemos ahora económico y laboral muy convulso, en un cambio absolutamente de paradigma. Y bueno, en un ratito os voy a dar claves de lo que está ocurriendo ahí fuera, incluso alguna clave de cómo abordarlo. Me presento. Cómo llego un poco hasta aquí a abordar estos retos de esta nueva economía digital. Llevo 5 años trabajando en la industria del network marketing, industria absolutamente eficiente para abordar estos retos de los que os voy a hablar ahora. Yo estaba trabajando en una posición como directora de marketing corporativo de una multinacional española llamada Agencia F. Llevaba 7 años trabajando en la Agencia F cuando dejé de ser feliz trabajando en esta posición. Fui muy feliz, me lo pasé muy bien, me divertí muchísimo durante prácticamente 7 años, pero bueno, llegó un momento en que quería un cambio, no sé si os ha pasado a alguno de los que estáis escuchando, quería otras opciones, no quería negociar mis vacaciones con el vecino de al lado, con el cuadrante del Excel, no quería fichar todos los días. Nació mi bebé, quería tener flexibilidad real, quería educar a mi hija, quería poder tomar decisiones. Eso era complicado, yo sabía que el camino era el emprendimiento. Eso sí que lo tenía cristalino, pero no tenía muy claro qué tipo de modelo o en qué tipo de industria quería tener mi propio proyecto, quería emprender. Principalmente porque no quería arriesgar mi economía. Esto fue algo que para mí era prioritario. Veníamos de una situación en España muy complicada en el marco de la crisis. A mí, afortunadamente, no me había tocado prácticamente de manera directa, ni prácticamente ni nada. Simplemente no me había tocado. Yo seguía trabajando en mi puesto desde el 2005 hasta el 2015. Entonces, bueno, pasé todos esos años pues muy arropada en mi puesto de trabajo, pero es verdad que había visto situaciones complicadas en mi entorno. Entonces, cuando me planteé emprender, puesto que quería decidir, pues también me planteé que no quería arriesgar mi economía, la mucha o la poca que tuviera. Entonces, bueno, os podéis imaginar, este binomio era muy complicado, estuve casi 2 años buscando proyectos, analizando con mi perfil marketingiano. Os puedo asegurar que mi investigación fue al menos de 5 proyectos, todos apartados al final, porque todos requerían una inversión que yo no estaba dispuesta a hacer en cuanto a riesgo económico. Pero bueno, quien busca encuentra. Encontré esta industria de la que os voy a hablar. Le dediqué un tiempo, no os puedo decir otra cosa, yo la desconocía, el network marketing, desconocía marco legislativo, desconocía historia, desconocía orígenes, desconocía evolución, países en los que se estaba desarrollando, etcétera. Así que cuando todo eso lo tuve claro, ya sabéis que las dudas se disipan con información y eso es lo que hice durante 4 meses, investigar, informarme con respecto a la industria, al modelo, etcétera. Y a los 4 meses me puse manos a la obra, situó temporalmente, estamos hablando del marzo del 2013, y 1 año y 8 meses después de trabajar por las noches, porque yo seguía en mi puesto de trabajo, con un bebé lactante en ese momento, con la logística complicada, bueno, pues conseguí lo que me propuse, que era, bueno, pues tener unos ingresos prácticamente doblados a lo que tenía en ese momento y mantenerlo durante un periodo de tiempo. Conseguí este objetivo y pude irme voluntariamente de mi puesto de trabajo en enero del 2015, por tanto llevo ya algo más de 3 años solo dedicada a esta industria, exclusivamente. Os puedo decir que a mí me ha cambiado mi estilo de vida completamente. He trabajado mucho, he hecho muchos sacrificios, he tenido que hacer renuncias también, por supuesto, pero 5 años después os digo que todo ha valido la pena, volvería a hacerlo tantas veces como fuera necesario. El dejarme un puesto de trabajo de las características como el que me dejé fue la decisión más importante profesional que he tomado, ¿no? En ese sentido, pero lo volvería a hacer una y otra vez. Y ahora os voy a explicar por qué. A ver, yo estoy segura que los que estáis al otro lado de la pantalla, que yo también estuve en algún momento, ¿os habéis preguntado alguna vez si en ese futuro lejano iremos todos vestidos iguales, ¿no? Sabéis que plantean trajes de plata inteligentes que sabrán nuestra temperatura corporal y nos irán regulando, o que comeremos píldoras nutritivas para alimentarnos, sabéis que también estás encima de la mesa, o que nos desplazaremos en aparatos voladores unifamiliares, ¿no? Por las autopistas aéreas. Seguro que os lo habéis planteado alguna vez, hemos visto muchas pelis, ya sabéis que normalmente supera la realidad, supera la ficción,
Pero eso probablemente sea un futuro lejano, quizá no tanto, lo bueno del futuro es que con un poquito de tiempo llega, pero a mí me gustaría hablaros del futuro que ya está aquí, ese futuro que se ha colado poquito a poco en nuestra realidad y lo ha cambiado todo. Y digo poco a poco porque desde el 2008 prácticamente está insistiendo, y de lo que estoy hablando es del fortísimo impacto que ha tenido la tecnología en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y no os hablo de los ámbitos de las relaciones personales o de la comunicación, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Esto, fijaos que puede tener una lectura, podemos ver una amenaza, puede tener otra lectura, podemos verlo como una oportunidad, pero lo que sí que tenemos claro es que avanza inexorablemente y que podemos verlo como lo peor, pero también podemos verlo como lo mejor y tomar ventaja, ¿no? Todo dependerá si somos capaces de tomar ventaja de esto que ahora parece una desventaja. Lo que yo sí que os puedo decir, que lo que yo sentí era que tenía que arriesgar algo, porque si no arriesgaba nada, es muy probable que lo arriesgara todo, ¿no? De acuerdo a todo ese entorno en el que se estaba moviendo. Y ahora, pues, de lo que os quiero hablar es de este señor de aquí. Y antes de hablaros de este señor, os quiero hablar un poquito de lo que mi propia experiencia, ¿no? Cuando en el 2005 entré en la agencia EFE, no existían las webs, no existían, o había muy poquitas y apenas estaban dimensionadas. Por supuesto, no había blogueros, ni influencers, ni apps, ni redes sociales. Yo me acuerdo que estuve en Chicago en el 2008 y en un curso, cuando me veían en el Facebook, y digo, ¿qué es eso, no? Casi me veían como una marciana. Esto fue antes de ayer. Y, por supuesto, me acuerdo de cuando empecé en la agencia EFE, en el 2005 tenía un móvil sin conectividad y fue un drama cuando nos dieron la BlackBerry, probablemente os acordéis mucho, que la lucecita se encendía un montón de veces y era muy invasivo y era que te había llegado un correo electrónico, ¿no? Esto era los principios de los principios. Pues cuando me fui en 2015 habíamos creado un departamento de contenidos digitales para abordar toda la demanda de páginas web, aplicaciones móviles, etcétera. Hacíamos todo tipo de temas digitales para todos los continentes. Es decir, en muy poco tiempo yo tuve la oportunidad de vivir en uno de los sectores donde se vivió más rápida, que no más intenso, sino más rápido, el cambio de lo analógico a lo digital, que fueron los medios de comunicación. Pero vamos a este señor. ¿Quién es este señor? Pues este señor es el señor que inventó la electricidad, lo conocéis todos, se llama Thomas Edison. Y no lo pongo aquí por sus célebres frases, ¿no? Que sabéis que hay una maravillosa que era el valor de una idea depende del uso que se le da. Y no lo pongo aquí por esto, sino lo pongo porque el invento, que ahora para nosotros sería impensable vivir sin la electricidad, en la época fue altamente decepcionante. ¿Y sabéis por qué? Porque para aprovechar las ventajas de la electricidad había que pensar de manera diferente. Y pensar de manera diferente generó muchísimas resistencias. Y pasaron más de 30 años hasta que las fábricas que funcionaban a vapor implementaran la electricidad. Imaginaros. ¿Por qué? Por esas resistencias, porque todos los cambios que llevan resistencias. Imaginaros en 1880, cuando apareció la electricidad, cuando todas las fábricas era un eje gigante central que se movía a vapor y sin embargo, la idea de pasar de una lógica dependiente de un eje a una lógica dependiente de las realidades de la producción, ¿no? Todo lo que supuso y lo que en aquel momento la revolución que supuso, ¿no? Y las resistencias. También, por poneros un ejemplo mucho más cercano para que no nos pille tan lejos, las computadoras, de las primeras aparecieron en 1950. Pues tuvo que pasar medio siglo hasta que realmente se utilizaran los programas informáticos. Realmente, ¿por qué? Porque no se trataba de poner un computador encima de una mesa, sino que había que cambiar los procesos mentales. Y eso también genera muchísimas resistencias. ¿Con esto qué os quiero decir? Os quiero decir que cualquier cambio no cualquiera, sino cambios tan importantes, que supone un cambio de paradigma, obligatoriamente va a generar resistencias. Y la pregunta siguiente, si queréis, será, bueno, ¿y qué van a hacer las grandes corporaciones ante este nuevo escenario? ¿Cómo van a abordar todos estos retos? Os pongo una frase que me impactó muchísimo, un directivo del grupo Inditex que dijo, la competencia de Zara es Zara.com. ¿Por qué os pongo el ejemplo de Zara? Zara o el grupo Inditex es un caso de éxito en todas las escuelas de negocio a nivel internacional. Pero es que también nos está dando una lección de migración. Zara está haciendo una migración de lo analógico, tiendas, a lo digital, Zara.com, de una manera absolutamente eficiente. De hecho,
Ya está dentro de su estrategia cerrar todas las tiendas de barrio y mantener solamente las tiendas emblemáticas. Porque tener una tienda es muy caro y no hay necesidad en este momento que la tecnología nos pone a nuestra disposición, el comercio electrónico, que nos pone a disposición plataformas tecnológicas. La tecnología llega para quedarse, llega avasalladora. Aquí tenemos algunas compañías que están basadas 100% en la tecnología y que están suponiendo un dolor de cabeza, una gran amenaza para grandes compañías. Ya sabéis que Uber, Airbnb están en el punto de mira, están denunciadas por las mega grandes compañías, pero no se va a poder poner puertas al campo. Estamos hablando de compañías que en este momento están creciendo muy por encima de las compañías tradicionales y que tienen varios denominadores comunes. Las que veis aquí, que si queréis son las que más tenéis en la cabeza en este momento, son plataformas tecnológicas, solo son plataformas tecnológicas. Su modelo es un modelo absolutamente social, basado en redes sociales, donde su modelo es totalmente el comercio electrónico y que está basado en la recomendación. Un ejemplo, Facebook, el medio de comunicación más grande del mundo, no crea contenido. Y yo digo, me gusta, me encanta, y entonces voy recomendando todo el contenido que se va creando en esta plataforma. O Airbnb, es la compañía que más camas mueve, pero no tiene ninguna cama en propiedad. Fijaros, plataformas tecnológicas en medios sociales basadas en el comercio electrónico y en la recomendación. Pero también, ¿qué ocurre? Que todo este movimiento, todos estos cambios, fruto de las nuevas tecnologías, también generan innovaciones en diferentes procesos. Por ejemplo, y vámonos al proceso de esta ponencia, que es en los canales de distribución. Cómo la tecnología está moviendo los cimientos de los sistemas de distribución tradicionales. Aquí tenéis arriba, antes una fábrica sacaba el producto, pasaba por un mayorista, por un detallista o por 5 mayoristas y 10 detallistas. Esa es la cadena de valor tradicional, hasta que llegaba al consumidor. Por tanto, el producto salía y valía 0 y llegaba a nuestras manos, que somos los consumidores, y valía 10. ¿Por qué? Porque toda la cadena de intermediación tenía una comisión que tenía que monetizar. Perdonad que voy a poner en silencio a algunos compañeros que han entrado con el micro abierto, no pasa nada. ¿Y cómo va evolucionando? Ahora llega el comercio electrónico y ¿qué hace? No necesitamos intermediarios porque la fábrica puede llegar directamente al consumidor y se genera la desintermediación, el fenómeno de la desintermediación total. ¿Pero qué ocurre? Que nos damos cuenta de que necesitamos una figura que ordene, una figura que dé credibilidad, una figura que dé confianza. Necesitamos lo que era antes un mayorista, pero denominado en este momento en el que estamos un mediador de Internet, un reintermediario. Estamos hablando que puede ser una plataforma digital como Amazon, que sabéis todos que es un marketplace que ordena, facilita nuestras compras, o podemos ser cada uno de los que estamos en esta conferencia. Podemos ser una persona física. Hemos hablado un poquito de la economía. Luego hablaremos cómo el network marketing aborda estos retos. Y ahora vamos a hablar del empleo. Yo no sé si tenéis pequeñajos, los que estáis al otro lado de la pantalla. Yo ya no le puedo decir a mi hija, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Porque hay profesiones que hoy no existen, que van a existir en el futuro. Como lo tenemos aquí, un controlador de drones, o como podría ser... recordad que el Community Manager no existía hace 5 años y es una profesión. Y el Mindfulness también es una profesión hoy en día. Es decir, algunas cifras. En 25 años van a aparecer más de 1000 profesiones nuevas al amparo de la economía digital, que hemos hablado antes. En 20 años, otra cifra. Según la Universidad de Oxford, que sabéis que, bueno, que si lo dijera yo no estaría bonito, si queréis, pero que lo diga la Universidad de Oxford, que es la más pionera en estudios de tendencias a nivel mundial, dictamina que el 40% de los empleos, tal y como los tenemos configurados hoy en día, al amparo de la tecnología va a desaparecer. Que en 10 años, el 30% de los empleos, tal y como están en este momento, también van a desaparecer y se van a hacer por máquinas. Pero es que en 3 años, que es pasado mañana, 5 millones de puestos de trabajo van a desaparecer por la digitalización. ¿Esto es tremendo? No. Esto simplemente, la situación que estamos viviendo, es simplemente que tengamos claro hacia dónde ven las tendencias, que tengamos claro hacia dónde va la economía digital y que tengamos cristalino qué posición queremos tomar o qué acción queremos tomar de acuerdo a esta situación que tenemos.
Otro fenómeno interesantísimo, los freelance, que sabéis que han existido toda la vida de Dios, vaya, los autónomos, los freelance, lo que pasa es que hasta ahora pues eran profesiones X, buscándose un poco la fórmula de capitalizar su formación, ¿no? Pues, ¿qué es este fenómeno que llega a estos freelancers? Pues los freelancers son estas nuevas generaciones millennials que vienen pisando fuerte, que vienen con muchísima influencia, que vienen además influenciando a generaciones como la mía, del 72, lejos de ser millennial, pero que sí que está calando esta filosofía y esta cultura que esta nueva generación, estas nuevas generaciones están implantando. Y os explico. Pues estas nuevas generaciones, por poneros muy claro, el objetivo que tienen el trabajo no es la productividad exclusivamente, sino un balance entre la productividad y la felicidad. ¿Os imagináis cuando en mi generación nos entrevistaban directores de recursos humanos y hubiéramos dicho, no, yo es que quiero un poquito de felicidad, no tanto productividad, ¿no? Lo que hubiera pasado, pues fijaros, estamos hablando de generaciones cuyas expectativas con respecto al proyecto de vida no tienen nada que ver con las generaciones anteriores. Estamos hablando de esa economía que lo que busca es autonomía en su toma de decisiones, busca el control de su propia vida y busca la flexibilidad en cuanto a dónde quiero trabajar, desde dónde quiero trabajar y con quién quiero trabajar. Y esto, que puede parecer un sueño, lo tenemos delante ya. Hemos hablado de las contrataciones por proyectos, por ejemplo. Hemos hablado de flexibilizar en cuanto a fórmulas de autoempleo para poder trabajar de esta manera. ¿Pero por qué? Porque la tecnología lo permite y también porque no se ha dado solamente esta situación en los empleados, también los empleadores. Las empresas, al amparo de la crisis, han sufrido mucho con presupuestos, o sea, con estructuras de recursos humanos muy encorsetadas, fijas, con un coste muy alto. Y también los empleadores buscan la contratación por proyecto, así como los empleados buscan trabajar por proyecto que le interese, ¿no? Ahí tenemos el match perfecto. Y cuidado, que estos freelancers no estamos hablando de un conductor de Uber que pone a disposición su coche para hacer trayectos compartidos o un propietario de un apartamento que lo pone en Airbnb para ganarse un dinerito. No, no. Estamos hablando de un cambio sustancial en las condiciones de trabajo, al amparo de todo este nuevo escenario digital. Fijaos que cuando estuve analizando un poco datos para daros para esta charla, hay una consultora de muchísimo nivel, muy relevante, americana, llamada McKinsey. En el último informe arrojó una cifra que es muy llamativa y nos tiene que hacer pensar. En América y Europa, el 30% de las contrataciones de 2016 han formado parte de la tendencia de los freelancers. Y la mayoría de estos freelancers son emprendedores que quieren aprovechar la tecnología y quieren trabajar desde casa, desde un avión, desde el parque, desde donde quieran. ¿Por qué? Lo he dicho ya, la tecnología lo permite y además también les permite organizar su proyecto de acuerdo a su vida y no al contrario. Con este escenario, ¿qué está pasando, no? Lo que necesitamos son modelos flexibles, modelos de negocio flexibles, fórmulas de autoempleo flexibles que puedan permitir abordar las necesidades de esta nueva demanda de mercado, de esta nueva demanda en cuanto a las tendencias dentro de la economía, de esta nueva demanda en cuanto a las tendencias del empleo. ¿Y por qué ahora mismo todo el mundo habla de la industria del network marketing cuando nació en 1890, incluso muchísimo antes que la industria de las franquicias? Ahí tenemos medios de comunicación absolutamente prestigiosos a nivel económico-financiero, como puede ser el Wall Street Journal, pues sonar a todos, como puede ser Forbes, uno de los más relevantes en su categoría. ¿Por qué tenemos personalidades tan influyentes en su si queréis, en su profesión, como Bill Gates o como puede ser Robert Kiyosaki y otros muchos, que tienen en su pensamiento, en su boca, en su planteamiento, la industria del network marketing? ¿Por qué? Porque la industria del network marketing nace con la tendencia actual. Aquí tenéis el mercado tradicional, lo he hablado antes, industria, intermediación, consumidor. ¿Cómo nace la industria del network marketing, llamada inicialmente industria de la venta directa? Fábrica,
una persona intermedia que ordene, dé credibilidad y garantice la operación y un consumidor. ¿Os suena? Pues esta industria nace así en 1890. ¿Qué ocurre? Que es en la actualidad, gracias a esta nueva situación de mercado, partiendo por el comercio electrónico, que empieza a tomar muchísimo protagonismo como uno de los modelos más eficientes para abordar el emprendimiento en esta nueva economía. Retos, y esto os voy a hablar en primera persona. ¿Cómo el network marketing aborda los principales retos que tenemos encima de la mesa, algunos de los que he hablado? El reto digital. ¿Cómo dentro de mi proyecto, como yo, Sandra López, abordo el reto digital? Estamos hablando que mi proyecto, y os va a sonar, es una plataforma tecnológica, he hablado antes un poco de esto. El modelo en el que yo trabajo es un modelo social, en el que la base de las redes sociales es fundamental y el modelo social es fundamental. Es un modelo que está basado en el comercio electrónico. Mi proyecto en el que yo estoy y en el que están las personas que os han invitado a esta charla es 100% e-commerce y está 100% basado en la recomendación. ¿Os suena, no? Que hemos hablado de Airbnb, de Uber, Facebook, Instagram, etc. Fijaos, todos habéis estado en una empresa que ha querido abordar algún mercado internacional. Lo complejo que es abordar mercados internacionales, globalizar una compañía, abordar un mercado chileno, abordar un mercado asiático, etc. Hay muchas compañías que abordan por todo el marco legislativo, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Pues en el proyecto que yo estoy abordando, en el proyecto en el que yo llevo 5 años, trabajo en 13 países y toda la operación la hago desde mi casa en Madrid. Es mágico cuando tienes un cliente en Nueva York o tienes un cliente en Vietnam que hace una operación de compra y tú estás recibiendo tu comisión al día siguiente en tu cuenta bancaria. Es así de sencillo. Democratización, fijaos, yo he estado ya en 2 de las compañías en las que he estado y en la última también, uno de los grandes retos era ser justo en el diseño de la remuneración de los incentivos de la fuerza de ventas. Os va a sonar, ¿verdad? Porque al final el que más cobra es el de arriba, la pirámide legal de cobro. Al final el director comercial es el que más cobra del departamento comercial. Pues fijaos, aquí no. Aquí la remuneración mayor no es la persona que te ayuda a desarrollar tu proyecto, que te ayuda a comprender cómo funciona el modelo, que te ayuda, somos emprendedores apoyando a emprendedores a desarrollar su proyecto. No, aquí los logros son personales y el logro tuyo no depende del logro de nadie, no está vinculado. Tú logras y tú puedes lograr estar retribuido de una manera mucho mayor a la persona que te ha ayudado a desarrollar tu propio proyecto en Network Marketing. Es un concepto que cuesta entender, pero la persona que os ha invitado a esta charla que os lo explique porque forma parte de la magia de esta industria. Y esta parte también es interesantísima. A mí me ha pasado muchísimas veces que cuando he querido reclutar o seleccionar en las empresas tradicionales, pues yo he empezado por cuál es tu currículum académico, cuál es tu currículum de idiomas, cómo es tu experiencia profesional. Pues mirad, aquí no hay barreras de 2 tipos. Uno, de perfiles. ¿Esto qué quiero decir? Que aquí lo importante no es lo que tú has hecho o lo que tú has sido hasta que has llegado a este proyecto. Lo importante es lo que tú quieres ser y lo que tú quieres hacer con esta industria y con el socio que tú elijas para esta industria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una profesión nueva que se aprende, se enseña por parte de la persona que te ha, digamos, patrocinado o sponsorizado y la idea no es buscar ingenieros, arquitectos, abogados, biólogos, médicos, gente del mundo del marketing como yo, o gente del mundo de las ventas, o gente del mundo de la alta joyería, por deciros, porque os estoy diciendo perfiles que están en mi organización. No, aquí lo que estamos basándonos es en las habilidades blandas. Las duras sabéis que es todo lo que hemos estudiado, que prácticamente se nos ha olvidado, y toda nuestra trayectoria profesional, que evidentemente la vamos a colocar aquí, la que tengamos, obvio, sino nuestras habilidades blandas, la energía, la visión, las ganas. ¿Os suena todo lo que al final hemos buscado en los equipos que hemos tenido en las empresas tradicionales? Y barreras económicas. Fijaos, este dato es del año pasado. El coste medio de abrir una franquicia en España son 139.000 euros de inversión. Las hay de 60.000, las hay de 300.000. 139.000 de media.
Imaginaros empezar un negocio con menos 139.000. En este caso, tú vas a hacer lo mismo que si desarrollaras un programa de franquicias, es decir, vas a tener una franquicia y vas a franquiciar, pero sin barrera de entrada económica y sin necesidad de arriesgar tu economía. Eso sí, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que enfocarse, hay que poner esas ganas, esa energía, pero no hay barreras económicas dentro de la industria del network marketing. Este concepto, esta evolución también es interesantísima. Hemos pasado, desde que nació esta compañía, en 1890, ya os he comentado, de distribuir productos, de ser vendedores, a ser desarrolladores de negocio, a crear estructuras de canales de distribución digitales, en mi caso, en el proyecto que yo he elegido. Estamos hablando que emprender no es lo mismo que construir. Mis padres han sido emprendedores toda la vida y ahora mismo tenemos locales pues, que tenemos que intentar dar salida y probablemente esto suena, ¿no? La industria del network marketing te permite crear un activo. No desde el minuto número 1, ni muchísimo menos, sino con constancia, con consistencia, crear esa estructura, crear esa red de emprendedores como tú, que hacen lo mismo que tú, enseñar, liderar, apoyar y construir ese activo con el tiempo y poniendo muchísimo sentido común te va a dar un ingreso residual. Sabéis que el ingreso residual es cobrar mes a mes el trabajo que has hecho una vez, como ocurre en el sistema de franquicias. Sabéis que el señor McDonald's no se preocupa, ¿no? Tiene 40.000 puntos de distribución en el mundo, de los que sus royalties son un 5% de cada una de las tiendas. Esta industria, los analistas ya la están avanzando como el sistema de franquicias, pero en el mundo digital, donde tienes lo mejor, puedes conseguir un activo, pero no tienes lo peor, esos niveles de inversión que se necesitan cuando estamos hablando de los modelos offline. Para terminar, algunas cifras de la industria. Aquí tenéis el crecimiento sostenido del 2012 al 2015 y en el 2015 un 7,7%. Y no solamente esto, un dato muy poderoso, o a mí al menos me lo parece, es que desde 1980 esta industria no ha parado de crecer ni un solo año, incluso del 2008 al 2012 nunca decreció. Creció al ritmo del 5%, un poquito menos, pero estamos hablando de uno de los peores momentos en la historia a nivel económico-financiero. Por daros un dato para que podáis comparar, el modelo de las franquicias durante 5 años decreció de manera sistemática en los peores años de la crisis en torno a un 3%, es decir, un menos 3%. Sin embargo, en el network marketing, como os decía, fuimos creciendo un 5% anual, pero no solamente en volúmenes de facturación. Hoy somos más de 100 millones de personas quienes estamos desarrollando esta industria a nivel global. La buena noticia, muy buena, es que en España está todo por hacer. Aquí tenemos algunos datos de la Unión Europea. El crecimiento 3,3, todavía estamos muy lejos del crecimiento global. Asia en la cabeza. Ya sabéis que los países asiáticos son muy pioneros en lo que tiene que ver en lo más revolucionario. Aquí tenéis a Alemania con 14.000 millones de facturación en la industria de network marketing. Francia, UK, Italia, etcétera. En España, 700 millones de volumen de facturación. Imaginaros el recorrido que tenemos, imaginaros todo lo que podemos hacer todavía, imaginaros el crecimiento que todavía tiene la industria en nuestro país. Siempre hay que pensar global. Evidentemente podemos crecer en Alemania, podemos crecer en Francia, podemos crecer en Reino Unido, podemos crecer en Chile, podemos crecer en Estados Unidos. Dependerá del socio que elijáis. En mi caso, podemos crecer en cerca de 50 países, tantos en los que está mi socio. Y hablando del socio, no voy a entrar en ese tema. Si os ha parecido interesante estos pequeños datos, estas pequeñas pinceladas que os he dado sobre qué pasa en la economía, qué pasa en el empleo y cómo el network marketing da respuesta a esas nuevas demandas que tenemos, el siguiente paso es que sigáis indagando. Hay cerca de 70.000 compañías que operan en la industria del network marketing a nivel mundial. Os sonará IBM, ¿verdad? Os sonará Nestlé, que está trabajando en Colombia con esta industria. Os sonará el grupo Danone, que para una categoría de productos está trabajando en México también con esta industria. Y así un sinfín de compañías más tradicionales que están usando este modelo en aquellos países que por su idiosincrasia necesitan el network marketing. Y empresas como
como con la que yo decidí trabajar, que nacen directamente con esta industria, así hasta 70.000. Solo hay 10 que facturen más de 2 billones de dólares y hay muy pocas relevantes a nivel mundial. Si os ha parecido interesante las 4 pinceladas que os he dado del entorno, pedirle a la persona que se ha invitado a esta reunión, oye, cuéntame qué socio has elegido tú, cuéntame por qué lo has elegido tú y cuéntame tu trayectoria y en qué punto estás. Por mí nada más, buenas noches y si decidís saber un poquito más, pues aquí estaré para ayudaros.